Vamos a reflexionar un poquito en la palabra de Dios. Hoy en un fin de semana especial, ¿no? Un fin de semana de Pascua. Ahora, si uno ahora saliera y empieza, o a la tarde, y va a buscar gente y le empieza a preguntar ¿qué es Pascua para vos? Yo creo que vamos a tener respuestas bastante variadas, bastante inclusive contradictorias. Va a haber alguno que en Pascua, ¿qué va a haber? A ver, ¿qué onda? Pascua, ¿en qué pensamos? Primer pensamiento de Pascua. Huevo de Pascua, sobre todo a los niños, ¿no? Hay alguno acá con corazón de niño, la espiritualidad le entra por el estómago. Huevo de Pascua, ahí está, huevo de Pascua. ¿Qué más? La rosca, seguimos con hoy parece que va a ser fuerte la cosa a la tarde, con el mate, rosca de Pascua. ¿Qué más? Hay conejo por ahí, sí, menos popular entre nosotros, pero está el conejo también. Y dejando por un segundo nada más el tema de comida, ¿qué más pensamos que no tenga que ver con comida en estos 4 días? Feriado largo, feriado XX, XXL, qué bueno, espectacular. Son las cosas que vienen primero a la mente, ¿no? Y uno, cabería, en base a las respuestas, cabría preguntarse, ¿cuál es la relación del huevo y del conejo y de la rosca con la Pascua? ¿Cuál es la relación? Y yo quiero hoy dar esa respuesta porque sé que es la duda de muchos. ¿Cuál es la relación del huevo, del conejo y de la rosca con la Pascua? La respuesta es nada, no tiene nada. Esperaban que le diera una respuesta mejor, ¿no? No tiene nada que ver, nada, pero está en el folclore popular y se sigue haciendo. Y nosotros vemos de qué manera. En su momento me acuerdo que lo que habíamos regalado era cruces de chocolate. Como el chocolate siempre es chocolate, le cambiamos el formato. Algunos se quejaban de que no estaba el regalito de adentro, pero le dimos un poquito un enfoque, ¿no? Porque si hubiera que pensar en un símbolo de Pascua, debería ser más la cruz que un huevo, un conejo o una rosca, pero bueno, desde el punto de vista de la merienda, del mate, vienen bien. A ver, yo quiero que me acompañen en una lectura en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Alguno ha visto películas más en esta época, nos suelen pasar, a veces meten otras películas, por ahí aparece Sansón en Pascua, que no tiene nada que ver, pero a veces le invocan y es Moisés, y ahí viene el relato. Entonces, Éxodo 12, 21 al 23, ahí lo tenemos en pantalla, dice: convocó entonces Moisés a todos los jefes israelitas y dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de ramas de hisopo, que era una planta, mójenlo en la sangre recogida en la vasija, la del cordero, unten de sangre el dintel, la parte superior, y los 2 postes de la puerta, toda la puerta, el entorno del marco, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Verso 23. Cuando el Señor pase por o Jehová pase por el país para herir de muerte a los egipcios, era a los primogénitos, esta es la 10ª plaga de Egipto, verá la sangre, el Señor verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Subrayo de todo este párrafo: unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y subrayo también: y pasará de largo por esa casa. La palabra Pascua, del hebreo Pesaj, significa precisamente esto: pasar de largo. Esta fiesta se celebraba en el día 14 de lo que sería para nosotros el período marzo-abril. Era el mes de Aviv en el cananeo, el mes de Nisán en el calendario babilónico. Por eso aparecen con los 2 nombres, pero era ese periodo. Por eso la fecha en que lo hacemos es bastante cercana, a diferencia de Navidad, que no sabemos cuándo es, pero seguro no era en la fecha que lo hacemos. Sí es mucho más cercana la fecha en que hacemos
la Pascua, ¿no? Y el sentido era ese de pasar, ¿no es cierto? Y uno a veces lee esto y dice, qué intolerante Dios con la gente, ¿no? Permitime decirte que Dios le dio al menos 12 advertencias al pueblo de Israel. Si alguien viene y te hace algo que te lastima, que te hiere, que te duele, bueno, te pide perdón, podés perdonarlo. Si viene a hacer una segunda, lo perdonás. Si te vuelve a hacer lo mismo la tercera, ya decís, pará, ¿qué te pasa? Estás jugando, te estás burlando de mí. Y ya no perdonamos más de 3 no perdonamos. Por lo menos 12 oportunidades, las 10 de las plagas más 2 anteriores, al menos, en la que Dios le venía advirtiendo al faraón lo que iba a pasar. O sea, las decisiones que él toma, las toma en conocimiento y debidamente advertido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel inicialmente había entrado a Egipto por José, que sería el hijo de Jacob, ¿sí? Nieto de Abraham. Él entra ahí por guía de Dios, recibido por el faraón, porque José era la mano derecha, y les dan una tierra privilegiada. O sea, entraron invitados por la máxima autoridad de Egipto a alojarse en un tiempo de hambruna para alojarse en la tierra de Egipto. O sea, no entraron a escondidas, entraron por la puerta grande del mismo faraón que los invitó a esa tierra. Con el paso de 400 o 430 años de estar ahí adentro, los que habían sido cordialmente invitados terminan siendo esclavizados, maltratados, con violencia, a sufrir todo tipo de abuso. Dios quiere liberarlos de eso, o sea, liberar a un pueblo que fue injustamente esclavizado por el poder dominante cuando entraron hicieron todo correcto. Entonces, después de todas estas advertencias, finalmente Dios establece y cumple la sentencia que había anticipado. Aclaro esto porque a veces uno dice, qué tolerante Dios, ¿no? Bueno, fue mucho más tolerante que quizás todos aquí sumados por la enorme paciencia. Si en el último momento se hubieran arrepentido, Dios hubiera vuelto atrás, pero no aprovecharon ninguna de las oportunidades. En cambio, para los que habían marcado el dintel de la puerta, dice que el destructor pasó de largo. Ningún primogénito del pueblo de Israel, ni de los seres humanos, ni de sus animales, perdió la vida en ese momento, porque el castigo de Dios pasó de largo. Y esto tiene una connotación, porque el castigo de Dios, merecido por nuestras acciones, pasa de largo cuando lo buscamos a Él. Ahora, pasa de largo porque arbitrariamente, según nuestro estatus económico, según la cantidad de seguidores que tengamos en las redes, ¿qué es lo que hace que lo que Dios debería por justamente darnos como castigo pase de largo? Yo quiero que me acompañen a leer ahí, que Juan lo va a estar proyectando, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, está hablando de Juan el Bautista. Juan 1:29 dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habíamos leído antes, vayan a sus rebaños en Éxodo y escojan al Cordero y mátenlo. ¿Por qué a Jesús lo llaman Cordero? ¿Por qué? Porque tenía lana en lugar de piel. ¿Por qué una persona llamara Cordero? Es un apellido Cordero, pero ¿por qué llamarlo Cordero? Hasta suena medio ofensivo, ¿no?, que te llamen así. Pero Juan, que era el que vino a preparar el camino para la venida de Jesús, lo que él hace es decir quién era él. Esta Pascua que leímos en Éxodo tenía sentido no en sí mismo. Ningún animalito podía quitar el pecado de nadie. Esto tenía validez por lo que iba a pasar tantos siglos después en Jesús. O sea, cada vez que un israelita sacrificaba en la Pascua ese cordero, se estaba proyectando a lo que iba a venir. Y lo que hacía hoy tenía valor por lo que ocurriría después en la cruz. Por eso Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Biblia nos aclara que, a diferencia de tantos sacrificios, lo hizo una vez y para siempre.
Y fijémonos que cuando él habla, habla en singular. He aquí, no dice un Cordero de Dios, dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque siempre los hubo, ya los había en esa época y sigue habiendo hoy quienes se levantan como sustitutos, ¿no? Y cuántas veces nosotros mismos, la sociedad en la que vivimos, busca alternativas para saciar una necesidad interior. En lugar de buscar a Jesús, que suena a cosa antigua, del pasado, buscamos cosas más actuales, como por ejemplo los adivinos, el horóscopo, los brujos, los médiums, los vicios, el dinero, el poder. Tantas formas de tratar de encontrar una respuesta a interrogantes, a necesidades, a carencias que están en nuestro interior. Y buscamos por cualquier lado. Y cuando uno busca en el lugar equivocado, lo que obtiene son resultados equivocados. Si aquí adentro hubiera manzanas y yo quiero naranjas, puedo ir con mucha fe decir, ahora va a haber, sí, ahora van a aparecer las manzanas. Y no, va a haber naranja, va a haber lo que yo puse. Si busco al revés, si tengo naranjas, si busco manzana, voy a encontrar lo que puse. Si busco en el lugar equivocado, voy a encontrar resultados equivocados. Si busco lo que Dios me puede dar en el lugar donde Dios dijo que no busque, el resultado va a ser equivocado. Y se encarga Juan de decir, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el medio, el canal que nos puede reconciliar con Dios. ¿Qué es pecado? Todo aquello que se levanta contra la voluntad de Dios, que se opone a sus estándares de vida. Y desde las cosas que podemos ser más chocantes como las más, a nuestro criterio, irrelevantes, todo eso, toda forma de desobediencia a Dios. Y dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a veces los mismos cristianos, aunque conocemos esto, porque lo hemos escuchado muchas veces, tendemos a buscar otras maneras de justificarnos delante de Dios. Por ejemplo, yo vengo todos los domingos, yo no falto, llego a horario y me voy a horario. Yo cumplo con eso. Yo tengo mi Biblia, siempre tengo la Biblia conmigo. Es cierto, no la leo, pero siempre la tengo conmigo a donde quiera que voy. Yo cumplo con todos los horarios que debo cumplir. Tengo una buena asistencia. Y eso a veces nos tranquiliza. O yo cometí algo, hice algo que no tenía que hacer, mentí, estafé a alguien, pero también ayudé a un necesitado. Entonces es cierto que estafar está mal, pero ayudar a un necesitado está bien. Entonces, con una buena tapo la mala. Eso puede funcionar con algunas de las personas que nos rodean, pero en el mundo espiritual no es así. Con Dios no es así. Lo bueno que yo haga no tapa lo malo que hice. Hay una única manera de que lo malo que hago sea borrado, que es lo que dice Juan aquí. El Cordero de Dios, en el nombre de Jesús. Está muy bueno que hagamos buenas cosas, debemos hacerlas como cristianos, pero a veces tranquilizamos nuestra conciencia con, es cierto, me mandé esta, pero hice dos buenas seguro tapan una mala. No es así, no funciona de esa manera. En la sociedad que vivimos vale cualquier cosa, pero en las leyes de Dios, en la jurisprudencia de Dios, no funciona de esa manera. No busquemos sustitutos al Cordero de Dios. No hay otra manera de reemplazar a Jesús. Solo Jesús. No hay otra alternativa. Y de esto se encarga muchísimo. El Nuevo Testamento, sobre todo, la carta a los Romanos, de marcar a Jesús como el único al medio, la única alternativa. Ahora, ¿por qué vuelvo a esto de por qué pintar con sangre? ¿No suena a una cosa de película de terror? ¿No? De esas películas, esas noches de terror que te ponen la sangre. ¿Por qué la sangre está asociada al terror, a lo horrible, a lo malo? A veces los noticieros que quieren captar audiencia muestran escenas de sangre, ¿no? Entonces es como que ahí nos prendemos todos. ¿Por qué? Porque Satanás es un imitador. Como todo imitador no genera cosas propias, las copia.
¿Las copias de quién? Las copias de Dios. Entonces Él ha tratado de hacernos ver que la sangre es terror, la sangre es tragedia, la sangre es accidente, la sangre es lo peor. Cuando para Dios Él nos ha mostrado que la sangre es lo mejor. Entonces esto de pintar el dintel no era una cosa morbosa, una cosa para transmitir terror. Era por el contrario, marcarse con lo que da vida. Hebreos 9:22, si lo podemos poner, Juan, ahí, la carta del apóstol, del autor de los Hebreos, nos transmite esto. Dice, de hecho, Hebreos 9:22, la ley de Moisés, exige que todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón o expiación. ¿Cuál era la única manera de que una vida cubriera la otra? Esto es sustitución. Una vida, la muerte de una vida le otorga el perdón a la otra. ¿Cuál tiene que, si nosotros leemos más detenidamente cómo debía ser el cordero que se sacrificaba en la Pascua, tenía que ser sin defectos. No podía ser uno que fuera ciego o que le faltara una pierna o que tuviera ya defectos en su cuerpo. Tenía que ser perfecto, sin mancha alguna. Había que comerlo rápido, con hierbas amargas, todo un orden que seguía esto, pero debía ser sin mancha. Y la palabra nos dice que Jesús fue así, Él era perfecto, fue el único que pudo cumplir la ley de Dios, el único que pudo obedecer en un 100% lo que dice aquí. Entonces, ahí va la sustitución, muere el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Era necesario que alguien sin pecado diera su vida. Era necesario que ese animalito perfecto, esa sangre, marcara el dintel, porque eso se proyectaba a esa sangre de Jesús que nos libra de todo pecado. Cuando se marcaba el marco de la puerta, lo que estaba queriendo decir es: un día va a morir alguien perfecto, alguien sin pecado por nosotros, y Él va a cargar nuestros pecados. Por lo tanto, no hay condenación para nosotros. Y esto sigue, 2000 y pico de años después, sigue siendo verdad. Es la sangre de Jesús, es el sacrificio de Jesús. Por eso el mejor símbolo para la Pascua sería una cruz. Sería una cruz porque hubo una muerte. Pero esto que estamos celebrando no es un funeral. No venimos de negro. No hay un cartel que diga que en paz descanse. Porque no estamos recordando a un muerto. Estamos recordando a alguien que vive y vive por la eternidad, que no solo vive, sino que es capaz de conferir vida. Jesús, con su muerte en la cruz, carga los pecados, se hace pecado, se hace maldición. Había una sentencia en el Antiguo Testamento que decía: maldito el que es colgado en un madero, cuando la cruz no existía como instrumento de muerte. Eso sería con los romanos siglos después, pero es una profecía que está hablando de que un día, de esa manera, de lo que era la muerte capital que los romanos habían instituido, era la manera en que se morían los homicidas, los que habían cometido graves delitos, y Jesús, único sin pecado, muere en tu lugar y en el mío. Ahora, para que sea en tu lugar, es necesario que pongas tu fe en Él. O sea, no muere a mansalva por todo el mundo. La muerte de Jesús es para todos. No, es para todos los que creen. Dice el conocidísimo, para quien es lector de la Biblia, seguro que hay un pasaje que se sabe de memoria. Si se sabe uno, se sabe ese. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea en Él, subrayo Él, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dicho de otra manera, todo el que no cree en Él se pierde y no tiene vida eterna. Esto es importante, los condicionantes que tienen las promesas de Dios. Entonces es requerida la fe. Es requerida la fe. Ese concepto de que como Dios es bueno, perdona a todos, es muy lindo, pero es falso.
Dios perdona a aquellos que ponen su fe en Jesús como su Salvador. Así su amor y su justicia se unen en la cruz del Calvario. Por eso, otra vez, algo importante, si es la sangre de Jesús, no sirve mostrar los pliegos, nuestras medallas, tu trayectoria, tus logros, tu título, tu dinero, tu fama. Todo eso será lindo, caerá bien en la sociedad en la que vivimos, pero es insuficiente para justificarte delante de Dios. No sirven todas nuestras medallas, todo lo que podemos presentar no alcanza. Se necesita de la sangre de Jesús y eso nos iguala, pobres y ricos, sabios e incultos, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, todos ante Dios tenemos que comparecer y necesitamos de la sangre de Jesús. Yo te animo a que hagas una decisión por Cristo hoy. No alcanza a venir, no alcanza a pasarla bien, no alcanza a cantar las canciones, no alcanza a tener una Biblia de última generación o tenerla en el celular, no alcanza. Se necesita la fe en Jesús, reconocer que estás en falta delante de Dios y no te podés autosalvar, no podés autogestionar tu salvación, es en Cristo, no hay otra manera, no hay otra forma. Y avanzamos un poquito más. Quiero leer 1 Corintios 5, 7 y 8 porque el apóstol Pablo viene a echar más luz sobre esto. Dice en 1 Corintios 5, 7 y 8, desháganse de la vieja levadura. Desháganse, seguimos con el tema de la comida. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestra Pascua, dice una versión, o nuestro Cordero de Pascua, como dice esta, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. 7 fiestas había instituidas en el Antiguo Testamento para los judíos por Dios a través de Moisés. La primera de todas ellas era la Pascua. Y no era mera casualidad, porque la muerte de Jesús es lo que le da sentido a todo lo demás. Pero la Pascua era el día 14 del mes de Aviv o Nisan, a marzo-abril, y el día siguiente, día 15, empezaba otra que duraba 7 días, que se llamaba panes ácimos o panes sin levadura. ¿Por qué? Porque en la Biblia la levadura es sinónimo de pecado. Ahí lo tengo a Lucas, un maestro pizzero, me corregí si digo algo mal, pero cuando uno va a hacer una pizza, o más de una, las que va a hacer, no agarra 1 kilo de harina y 1 kilo de levadura y las mezcla. La levadura nunca va en igual cantidad, la levadura es mínima comparada a la cantidad de harina y demás elementos que se van a usar en lo que se va a hacer. La levadura se pone en una pequeña cantidad, se mezcla, no sé, hablo más de teoría que en práctica, pero se deja levando idealmente a 37 grados, porque la levadura es básicamente un hongo que crece, se expande, se multiplica, usando como sustrato la misma harina, produce dióxido de carbono y por eso leva, por eso se agranda y queda bien esponjosa después, si salió bien, si no te la olvidaste y se volvió para abajo, como a alguno por ahí le ha pasado. Pero la levadura tiene esa particularidad de que se extiende rápidamente. Uno no tiene que andar fijándose, a ver, le meto un poquito de levadura por la duda que me quedó algo sin. Si le das el tiempo y las condiciones, se va a expandir. Por eso la levadura se compara, como Dios es un Dios de usar muchos símbolos, la levadura es un símbolo del pecado. No es que si uno hoy comimos pan con levadura, bueno, no es que pecamos por eso, es nomás se usa a los fines del símbolo. Entonces, el pueblo de Israel comía la Pascua, que era Cristo, el símbolo de Cristo, y después los 7 días que venían era decir, decidimos, una vez que hemos sido salvados por Él, vivir vidas dignas de Él, sin pecado. Entonces se comía panes sin levadura. Y acá el apóstol Pablo trae ese ejemplo.
dice, desháganse de la vieja levadura, o sea, desháganse del pecado, de un estilo de vida contrario a Dios. Aunque vengan a los cultos, cumplan con los rituales, con todas las formas, con todas las liturgias, no sirve si no se deshacen del pecado. A nosotros por ahí nos encanta hablar de todo lo que Dios nos va a dar, de sus bendiciones, de las promesas, y Dios te va a dar, y Dios te va a dar, pero siempre vemos que hay un condicionante que es quitar el pecado de en medio, porque Dios no puede bendecir lo que está fundado en el pecado. Claramente, todos delante de Dios somos pecadores, pero se refiere a la práctica, a un estilo de vida que convive intencionalmente con el pecado. Dios no puede bendecir eso. Entonces acá está lo importante de deshacerse. La vieja levadura son los hábitos pecaminosos, esas prácticas que yo sin que nadie sepa las mantengo, que sé que son contrarias a Dios, pero no las quiero dejar. Le di varias cosas a Dios, pero estas 2 o 3 me las quedo. Estas son mías. Estas los tengo en mi cuartito secreto y nadie sabe que yo las practico. Bueno, hay que deshacerse de eso porque eso es esa contramano, es un lastre. Quiero que lean lo que dice Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Dice ahí, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay otra versión que dice del lastre, despojémonos del lastre, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. O sea, hay una condición fundamental si queremos ver la bendición de Dios, que es despojarse del pecado, del lastre, del peso. Entonces yo te quiero hacer y vivir una vida de panes sin levadura, una vida sin levadura, sin pecado. ¿Cómo es mi vida? Jesús te salvó si pusiste a Él como Salvador. Pero ahora viene lo demás, empezar a vivir vidas dignas de aquel que te salvó, dignas del que te amó, dignas que lo dio todo, de aquel que lo dio todo por vos. Entonces yo te hago esta pregunta, ¿cómo está tu vida? Jesús, aceptaste como Salvador, sos salvo, Él te ha limpiado, el Cordero ha dado su sangre por vos y te ha limpiado, la Pascua de Jesús. Pero ahora viene vivir una vida libre de levadura, de viejos hábitos, de aquellas cosas de las que hay que deshacerse, a las que hay que renunciar, a las que hay que descartar de nuestra vida. Entonces yo te hago esa pregunta, ¿cómo estás frente a eso? Yo no sé, no conozco lo que hay en el corazón de cada uno, nadie me conoce a mí, pero el tema es que Dios sí nos ve a cada uno. Él tiene una radiografía completa de nuestra vida. Toda nuestra vida todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel ante quien tenemos que dar cuenta. Él ve lo que hay adentro. ¿Cómo está tu vida? Él nos llama a vivir una vida libre de levadura. Desháganse, dice acá. No dice córranla, que esté un poquito más allá, usen menos, reduzcan el consumo de levadura. No, dice desháganse. Ni mucho, ni bastante, ni poquito. Nada, desháganse, para que sean masa nueva en Cristo. Esto me hace pensar un poco de ese ejemplo que pone Jesús, de que no se puede poner en un vestido viejo un remiendo nuevo, porque la tela nueva es más fuerte y termina arrancando el resto. No son compatibles, o no se podía tomando... Son palabras que nosotros no lo vemos hoy, que usamos botellas, pero el odre, que era de piel, generalmente de camello, eran pieles, se envejecían. Si uno ponía un vino nuevo que todavía tiene efervescencia, todavía produce dióxido de carbono, lo mete dentro de un odre muy viejo, lo termina haciendo estallar, porque la fuerza de lo que hay adentro es más fuerte de lo que puede resistir lo de afuera. Entonces Jesús dice, no mezclen lo nuevo de Dios con lo viejo de la carne, desháganse. No pueden coexistir, van al fracaso si lo queremos hacer de esa manera. Entonces, desháganse. Saben, Jesús en su última semana
Él hizo cosas muy importantes. El domingo anterior a este, que sería Domingo de Ramos, Él entra a Jerusalén. Toda la gente, bravo, Jesús, y nos dice, qué bárbaro, ¿cómo la quiere la gente a este hombre? Esa misma gente estaría diciendo una semana después, crucifíquenle. Él entra a Jerusalén. Ahí está lo que conocemos del templo, que Él limpia el templo, echa abajo todo el comercio, los stands de mercadería que se había convertido en una especie de feria, el templo, Él deshace todo eso. Ese miércoles empieza la conspiración contra Jesús. Ya estaba de antes, pero ahí deciden, lo matamos. Ahí está la decisión tomada, hay que ejecutarlo. A como venga, hay que ejecutarlo. Ese miércoles la decisión está tomada. El jueves, Jesús se reúne con los suyos, hace lo que hoy nos compartía Esteban, Él está comiendo, cenan ahí en un lugar preparado especialmente, y en un momento de la cena, que estaban comiendo, alimentándose, cenando, por eso el nombre de la cena del Señor, en un momento Él con sus discípulos les revela cosas y les cuenta lo que hemos hecho hoy, tomar del pan, tomar de la copa, recordar la obra de Jesús. Después ellos van, ahí Jesús ora en Getsemaní por sus discípulos, Juan 17 está muy bien relatado, traición de Judas, y ese jueves a la noche Jesús es tomado, jueves a la tarde, es tomado prisionero y empieza un juicio muy particular, porque normalmente el juicio es para establecer cuál va a ser la sentencia en función de lo que decidan los magistrados. Acá era al revés. Acá el juicio era para justificar la sentencia. La sentencia estaba dictada antes de que se realizara el juicio. Jesús tenía que morir. Eso era lo importante, que Jesús muriera. Ahora tenemos que reunir las pruebas, tenemos que arreglar que todo cierre para poder que la sentencia coincida con lo que nosotros queremos que pase. Y ahí hay testigos falsos, y ahí hay todo en un juicio exprés, rapidito, de noche, entre la tardecita del jueves hasta donde termina el horario judío, y empieza el viernes, en la madrugada del viernes se hace ese juicio exprés, y Jesús es declarado, como debía ser por lo que habían acordado, culpable. Y Él es crucificado, hay un viernes, sacan el cuerpo al terminar el viernes, porque no podía quedar un día de reposo el cuerpo ahí, el Shabbat, y Jesús muere, es llevado ahí al sepulcro. Y yo quiero, si me apagan las luces de acá, aunque tenemos luz de afuera, y Juan, me pones ese pedacito cortito de video. No sé si lo tenés ahí, Juan, como para... Gracias, Juan. Tremendo lo que él tiene que vivir. Y la película, que es sumamente cruenta cuando uno la ve, los críticos dicen que le faltó más crudeza todavía, porque la muerte de un crucificado era todavía más cruel de lo que esta película, ya que nos choca, muestra, ¿no? Lo que él tuvo que pasar. Por eso digo que... Y esto nos muestra, y termina así la película, no termina en la tumba, no termina con las mujeres llorando, no termina con una buena gente, un buen hombre que dio su vida por sus ideales, un mártir para recordar y al cual rendirle homenaje cada tanto, sino que termina con Jesús vivo. Y la vida trae esperanza. Ninguna otra creencia puede decir que su líder espiritual está vivo. Todos los demás van a adorarlos a sus tumbas. Nosotros no tenemos tumba, no me importa saber dónde Jesús estuvo 3 días. Fue de paso, es como uno va a un hotel y está un ratito. Descansó un rato nomás para volver a resucitar y tener vida eterna. Y por eso nosotros, los cristianos, hablamos de esperanza. No vivimos mirando para atrás, miramos para adelante. Miramos sí la cruz porque tiene que ver con nuestra salvación, pero esperamos a Jesús. Dice que a Jesús que se fue al cielo y de un día allí también vendrá, como lo hemos visto ir al cielo, le decía el ángel a los discípulos, porque así mismo Él vendrá para irlos a buscar a ustedes también. En Juan, el capítulo 14 de Juan, Jesús le dice a los suyos, en la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Yo me voy y los volveré a buscar para que donde yo estoy, ustedes estén también.
Y esta es la promesa y esta es la esperanza. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4 y les habla de la esperanza de que Cristo va a venir a buscarnos, que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos nos iremos con Él para estar, seremos llevados a las nubes para estar siempre con el Señor. Por eso no recordamos a Jesús clavado en la cruz. Si podemos tener una cruz vacía que nos habla de que alguna vez Jesús estuvo ahí. Quizás alguien diga, acá fue la tumba de Jesús. No importa, porque no hay huesos. En todas las demás tumbas hay huesos. En esta no hay nada, absolutamente nada, porque los huesos se los llevó puesto Jesús. Y Él fue al cielo y resucitó con un cuerpo de gloria. Y se le aparece a los 11 discípulos ahí esa mañana. Y se le aparece, dice, a más de 500 hermanos a la vez. Y así lo veremos ver. Por eso el mensaje de Pascua es un mensaje de muerte, sí. Es un mensaje de sangre, sí, pero por sobre todas las cosas es un mensaje de vida y es un mensaje de esperanza. Por eso la Pascua no es feliz porque nos juntamos a comer. Es feliz porque hablar de Pascua es hablar de vida, es hablar de esperanza. No para todos, solo para aquellos que hayan aceptado a Jesús como Salvador. ¿Querés tener esta esperanza? ¿Querés tener esta paz, esta alegría, esta tranquilidad? Aferrate a Jesús. Esa cruz, ahí se veía la marca donde fueron los clavos. Horadaron mis manos y mis pies, dice en Isaías 53, un tremendo pasaje profético de la muerte de Jesús, de un crucificado que sería Jesús, y nos muestra todo lo que fue ese sufrimiento por amor. Un dolor que más que físico, el dolor que Jesús fue el rechazo, el abandono y el hacerse maldición por vos y por mí. Por eso yo te animo, si tenés cuentas que arreglar con Jesús, si en tu vida hay demasiada levadura que hay que sacar, yo te animo a que celebres esta Pascua deshaciéndote de la levadura, marcando tu vida con la sangre de Jesús, marcándote tu vida, marcando el dintel de la puerta de tu corazón con la sangre de Jesús. Esto no es ningún acto sangriento, ningún acto macabro. Esto es la sangre de Jesús que da vida. Satanás nos muestra la sangre como algo macabro, como algo de terror, pero la sangre da vida. Y la sangre de Jesús no solo da vida a Él, sino nos da vida eterna a cada uno de nosotros. Y este es el mensaje de Pascua, que hay esperanza en Jesús, que Jesús murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor y Salvador de cada uno de nosotros. ¿Es Jesús tu Salvador? Si lo es, si la respuesta es afirmativa, ¿estás viviendo una vida acorde al Salvador que tenés? ¿Podés decir que te despojaste de la levadura para vivir la Pascua de Jesús a pleno? Bueno, Él te da la oportunidad de volver a empezar. Yo te animo a que cierres tus ojos y vamos a orar al Señor y luego los músicos se van a acercar. Yo quiero pedir esa alabanza que habla de que Jesús es esperanza, la última que cantamos, ¿sí? Antes de la cena cantamos una, me gustaría, esa creo que es de Van Craft, si no me equivoco, volverla a cantar. Yo te pido que cierres tus ojos un minutito, porque Jesús llena tu porción, dice. Él llena tu porción, llena tu necesidad. La necesidad del corazón no se llena con cosas humanas. Esos son un sustituto vano, es un placebo, algo que se da para dar una falsa sensación de saciedad. Lo que Dios te da es la medicina completa, lo que te da vida eterna. Señor, gracias, porque en Cristo Jesús podemos tener esperanza. El mensaje de Pascua no es un mensaje de comida, no es un mensaje de feriado, aunque los haya. Es un mensaje de muerte, de sangre, pero por sobre todas las cosas de resurrección, de vida y de esperanza. Gracias porque hoy confiamos y creemos en un Jesús vivo, no en uno clavado, moribundo en una cruz, humillado y derrotado, sino uno victorioso, que se levantó en poder y en autoridad, que venció a la muerte en su mismo cuerpo, en santidad, porque derrotó a la muerte, derrotó a Satanás, humilló a los poderes espirituales y los expuso
en su desfile triunfal. Derrotó al enemigo, los avergonzó públicamente a Satanás y sus secuaces para tener nosotros vida eterna. Gracias, Señor, por esa victoria tremenda que no es exclusiva de Jesús. Es una victoria que Él nos transfiere cuando creemos en Él. Entonces nos paramos en un pedestal de victoria prestada que no es nuestra, pero es la que Cristo nos ha dado. Y hoy caminamos en victoria y hoy estamos del lado del fuerte y hoy podemos decir que somos miembros de la familia de Dios. Nos has puesto en el pedestal de hijos tuyos, Señor, y coherederos con Cristo. Te bendecimos y te alabamos. Señor, gracias. Pido que si hay alguien aquí que todavía no te ha entregado el corazón a Cristo, que hoy pueda ser su día de decisión. Y si hay alguien que está luchando con deshacerse de la vieja levadura, hoy lo pueda hacer. Hoy comience su semana de panes ácimos, sin levadura, una vida consagrada a Cristo para agradarle. Señor, te bendecimos y te alabamos y te cantamos esta canción con toda la fuerza de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.